Queridos amigos, reciban un cordial saludo de este canal. Estamos siempre agradecidos con Dios por llevarles un nuevo video. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes algo común que suele pasar en los talleres. Fíjense que ese problema se dio desde el momento en que nosotros destapamos estos iPhone. Vamos a mostrarles ahí en la cámara. En esta esquina tiene oscuro, como una mancha en la pantalla. Entonces para comentarles que esto es bastante común, y como ustedes saben que en este canal siempre compartimos soluciones. Agradecerles también a los nuevos suscriptores, en especial al amigo José Gómez Torres, que nos ha estado siguiendo bastante en los videos. Y en esta ocasión pues queremos comentarles que esto es muy común que suceda en cualquier taller, que cuando usted destape un teléfono tenga un problema que no tenga que ver con lo que esté trabajando. Entonces esto nos pasó a nosotros destapando estos teléfonos, pues tuvimos ese problema de backlight, y esto es algo común en los iPhone, esas manchas que aparecen en la esquina. Entonces vamos a darle solución a esto. En este momento vamos a medir. Es también bastante esencial que hagamos eso, porque muchas veces no queremos medir y por eso no solucionamos las fallas. En este momento vamos a medir el voltaje, y antes de medir yo quisiera pasar a la computadora y vamos a explicar un poquito cómo es que funciona el circuito del backlight del iPhone. ¿Qué tal amigos? Ya estamos por acá. Entonces vamos a explicarles un poquito acerca del funcionamiento de la pantalla. Si mal no estoy, a partir del iPhone 6S en adelante ya va a tener dos circuitos de backlight. Imaginémonos de que esta sea nuestra pantalla y en automático vamos a tener dos controladores. En este caso tendríamos uno acá y otro controlador acá. Ok, entonces ahí tendríamos un circuito de backlight encargado para este sector, y en este sector tendríamos otro circuito de backlight. Y cuando tenemos esas manchas negras en la pantalla, por ejemplo en el caso de nosotros la mancha lo tenemos en el lado inferior, la sombra, quiero decir, esa sombra que tira la pantalla, es esa falla principalmente de ánodos, o a veces el mismo circuito que maneja ese sector se daña, pero nos tocaría revisar. Y yo quisiera explicarles más o menos, aquí ya tengo el esquemático abierto. Lo primero que tenemos que hacer es medir en estos test point, es decir, en el ánodo. Este es un test point que corresponde a un ánodo. Este es otro test point a un ánodo. Y nosotros nos dimos cuenta que acá en este sector esta línea estaba en OL, ok, en mayúscula, estaba en Open Line. ¿Qué es lo que medimos acá en estas dos líneas? Primero medimos, hacemos medición de escala de diodo. Lo mismo hacemos con este otro test point, y tendríamos que tener un valor similar acá, también similar, o sea que estos dos valores tendrían que ser similares. Y por último, cuando conectamos la batería a la placa del iPhone, tendríamos que tener un voltaje igual al de la batería. Lo mismo acá, y resulta que acá nosotros no teníamos voltaje. Lo que podríamos hacer nosotros acá en este test point 32, ¿qué? TP0532, podríamos sospechar primero. Vamos a darle seguimiento a esta línea.
Solo quiero llegar allá donde también, antes de seguir, para que ustedes puedan ver que, vamos a ver, permítanme, vamos a pasar de este lado. Ahorita no sé si se pierden, yo regreso a explicar, solo quería mostrarles lo que yo les estaba comentando. Ok, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos acá dos circuitos de backlight. Aquí estamos en el sector del backlight, perdón, backlight, miren, backlight driver. Aquí está el primer circuito, vamos a dibujarlo acá para que ustedes puedan ver. Acá tenemos el primer circuito de backlight y en este otro sector tenemos el otro circuito de backlight, y el que nosotros tenemos ahorita sin voltaje es este sector. Posiblemente si esta bobina se llegara a fracturar o a romperse, podríamos perder esa comunicación de voltaje. Por ejemplo, vamos a dibujar por acá. Si esta bobina se llegara a romper, perderíamos la comunicación y por lo tanto no tendríamos voltaje, pero la mayoría de veces posiblemente sea algún filtro adelante, porque esta línea acá, la principal, trabaja con filtros. Entonces filtros o unas resistencias que en realidad no son resistencias, son como también filtros, podrían llegar a romperse y por lo tanto no tendríamos voltaje. Entonces vamos a darle seguimiento a esta línea para no estar en lo mismo y vamos a regresar. Dijimos que este test point era, y vamos a seguir por acá. Vamos a darle seguimiento a esta línea y vemos que esta línea va y llega a esta resistencia. Miren, por experiencia propia, muchas veces esta resistencia es la que se daña. Lo que vamos a hacer nosotros en este momento es medir esta resistencia en la placa. En sí, como les digo, esta es una resistencia, pero en realidad es un puente, porque el valor es de 0.00, no tiene ninguna, no está teniendo ahí ninguna oposición al flujo de electrones, porque no tiene un valor. El valor es equivalente a 0, por lo tanto es como un puente, y entonces este es como un fusible de protección. Muchas veces cuando esa línea entra en corto, se rompe, y cuando se rompe abre las líneas, y en este caso la mayoría de veces pasa esto, se rompe. Vamos a ver, perdón, vamos a dibujar esto acá. Cuando se rompe esta resistencia, abre a la línea y por lo tanto nos quedamos sin voltaje. El voltaje que acumula el switcheo de la bobina muchas veces llegaría hasta acá y de ahí no pasaría, y al momento de reemplazar esa resistencia automáticamente vuelve y se restablecen los voltajes. Entonces, por lo general, como les digo, esta resistencia es la que mayormente se daña, y lo que vamos a hacer ahora es hacer medición en la placa. Entonces no quiero expandirme más en explicación, por acá dejo esta explicación, y en otro momento siempre les prometo traerles ya una explicación más profunda del circuito de backlight. Vamos a pasar ahora al microscopio. Disculpen amigos, ahora que vamos a pasar al microscopio va a haber un ruido bastante fuerte de fondo, pero lastimosamente nos quedamos sin energía eléctrica y vamos a estar un poco desconcentrados ahí, pero disculpen, mil disculpas, pero no tenemos energía.
Ok, ya estamos acá en el microscopio y vamos a ubicar los test points para que ustedes no se me pierdan. Esos test points son los que están acá en este sector de la pantalla. Si ustedes gustan, conectamos la pantalla, y si ustedes no, lo pueden desconectar. Pero acá tenemos los 4 test points, 1, 2, 3, 4. Y como hemos visto allá en el esquemático, este sería un test point para un ánodo y este otro para un ánodo. Es decir, que acá tendríamos que tener el voltaje de la batería y el voltaje de la batería. Acá ya le estamos inyectando el voltaje a la placa, y con nuestro multímetro vamos a medir el voltaje. Entonces vamos a medir estos ánodos. El primero, miren, no tenemos ningún voltaje. Vamos a medir el siguiente ánodo. Ahí estoy poniendo el multímetro en este sector. Y miren, tenemos, vamos a ver cuánto es el voltaje. El voltaje equivalente a la batería, 4.1 volts. Eso es lo que me muestra el multímetro. Entonces ya nos dimos cuenta dónde está el problema. No nos está llegando voltaje al ánodo. Vamos a desconectar. Permítanme. Vamos a retirar por un momento esa pantalla aquí. Pues yo ya le he removido ahí este protector que trae ese blindaje para adelantar algo, y la resistencia que nosotros estamos buscando es esa que está ahí por debajo. Ok, entonces regresamos acá con esta resistencia. ¿Por qué ya lo habíamos descubierto nosotros allá en la placa? Porque ya habíamos hecho un diagnóstico previo. ¿Y cuál fue ese diagnóstico? Les voy a explicar así rapidito para que ustedes me sigan. Estos dos test points que nosotros teníamos acá, se recuerdan que hablamos de este test point que pertenece a un ánodo y este otro a otro ánodo. ¿Y dónde sacamos estos test points? Pues lo único que hicimos fue seguir a este conector FPC de la pantalla. Ya cuando estábamos aquí, ubicamos dónde estaban los ánodos. En este caso aquí hay un ánodo y acá está este otro ánodo. Si nosotros le damos seguimiento a cualquiera de estos dos ánodos, vamos a resultar encontrando estas resistencias. Y no solo eso, si seguimos dándole clic a la flechita, vamos a ver, nos va a llevar al test point. Entonces por ahí fue que nosotros ubicamos estos test points. O sea que esto no es nada del otro mundo. Lo que estamos haciendo es seguir líneas. Entonces, como dijimos que esta resistencia podría ser la sospechosa, ustedes se recuerdan que yo les explicaba, si esta resistencia se reventaba, se paraba la línea. Por eso fue que ubicamos esa resistencia en la placa. Ok, entonces esta es la resistencia la que nosotros estamos siguiendo, esa resistencia que ahí les va a aparecer a ustedes en la placa, así quemadito. Ok, entonces si le damos seguimiento a esta línea, entonces en automático vamos a regresar al mismo test point que ya le hemos hecho medición de voltaje, que ustedes se recuerdan que este test point, voy a regresar acá, este mismo test point no tenía voltaje. ¿Se recuerdan cuando medimos con el multímetro? Acá teníamos 0 volts y aquí teníamos 4.1 volts. Y cuando le dimos seguimiento a este test point, pues nos dimos cuenta que teníamos una resistencia en el camino. Y entonces lo que hicimos nosotros es seguir a la línea, obviamente, y ahí llegamos que teníamos esta resistencia, y lo que hicimos fue buscar a esta resistencia. Y esta resistencia, si ustedes se dan cuenta,
cabalmente la que está atravesada. Entonces, al nosotros medir ahí, resulta que de un lado tenía medición, ¿sí? Y del otro lado estaba en OL. Entonces definitivamente dijimos, aquí está la falla. Y por eso en el video ustedes van a ver que nosotros vamos a reemplazar, vamos a conseguir una resistencia y vamos a reemplazar esa resistencia. Esa resistencia me imagino que en algún momento entró en corto y por lo tanto sucedió, se quemó, se rompió la línea y dejándonos así la pantalla del iPhone con sombra. Y ya no quise seguir grabando porque créanme que el ruido es bastante fuerte que está en el fondo, entonces por falta de energía, por eso me incomodé y traté de regresar a explicarles acá en el esquemático. Entonces vamos a pasar allá a nuevamente. Perfecto. Ahora lo que nos queda entonces es volver a probar esta pantalla. Ok, y como ustedes pueden observar, en este momento ya tenemos la pantalla funcionando al 100%. Ok, queridos amigos, esto es todo por hoy. Espero que hayan captado algo en el video y allí podemos nosotros marcar, vamos a desbloquear a este